Me llamo Inés, tengo 38 años, vivo en Sevilla y trabajo como administradora en una clínica privada, donde cada uno de mis días se parece al anterior, las mismas caras de pacientes, los mismos retrasos, los mismos papeles, los mismos pequeños malentendidos que ya nadie intenta explicar, porque es más fácil hacer que hablar. Llevo casada 10 años, aunque la palabra casada ya no describe bien mi situación actual, porque lo que ocurre entre Luis y yo en los últimos años se parece más a una convivencia responsable entre dos personas que hace tiempo perdieron la capacidad de sorprenderse mutuamente, y ni siquiera intentan recuperarla. No tenemos hijos, no hay grandes peleas, tampoco grandes alegrías, pero sí un ritmo cómodo, la costumbre de no molestarnos el uno al otro. Una distancia educada que ambos respetamos como si alguien hubiera escrito una vez un manual sobre la correcta convivencia conyugal, y nosotros simplemente lo seguimos para no salirnos del papel. Luis es unos años mayor que yo, siempre bien vestido, siempre ocupado, constantemente en contacto con alguien, habla de forma breve y directa, y sus actos dejan la impresión de que todo está bajo control, incluso cuando en realidad todo se desmorona. Esta vez teníamos que llegar juntos al pueblo de su familia, donde cada año se reúne toda la familia, pero Luis se fue antes, sin explicar mucho las razones, dejándome solo un mensaje breve, diciendo que, bueno, yo podría llegar cuando terminara mis asuntos, que él ya lo tendría todo preparado allí. Aunque yo sabía perfectamente que no prepararía nada, porque no sabe, no quiere y no le ve sentido. Cuando por fin llegué a la parada, no fue él quien me recibió, sino su primo Alejandro, que bajó del coche como si no estuviera esperando. Como si solo cumpliera con una obligación accidental, sin entusiasmo, sin esfuerzo y sin un atisbo de sorpresa. Nos saludamos brevemente, sin abrazos, sin preguntas. Él tomó mi bolso, abrió el maletero y arrancó el motor, y yo subí al coche, sintiendo como con cada kilómetro el silencio entre nosotros se hacía más denso, aunque ni él ni yo parecíamos tener la menor intención de romperlo sin una necesidad urgente. En un momento dado, sin mirarme, dijo en voz baja, no tenías que venir, y esa frase no sonó ni como reproche ni como compasión, sino más bien como la constatación de algo obvio, como decir en voz alta lo que ya todos sabían. No respondí de inmediato, pero lo hice con calma, como si hubiera ensayado la réplica, pero tenía que venir. Para los demás. Por las apariencias, él no añadió nada, solo siguió conduciendo, concentrado en la carretera que llevaba a la casa donde debía pasar unos días. Entre personas que siempre me habían parecido un poco teatrales en su sencillez, sinceras, pero ruidosas, amables, pero brutalmente directas. Cuando llegamos, vi algunas figuras conocidas en el patio, alguien estaba poniendo la mesa, alguien acomodaba cojines en el banco, pero Luis no estaba entre ellos, y su ausencia, no comentada ni justificada, me dolió más que si hubiera salido a decir alguna de sus frases vacías. Como siempre, la cena, como suele pasar en reuniones familiares de este tipo, comenzó con ruido, pequeñas disputas por los asientos, intercambios de frases que sonaban como bromas inocentes pero, al escucharlas con más atención, tenían un dejo de resentimientos acumulados desde hace tiempo, que nadie parecía dispuesto a admitir abiertamente, aunque todos estaban listos para esconder bajo una gruesa capa de risas y vino. Las mesas estaban dispuestas en el patio, bajo un toldo que protegía del sol vespertino, el olor de la carne asada se mezclaba con el humo de una vieja parrilla, y toda la atmósfera parecía recordarte que debías estar relajado, feliz y participar de esa celebración colectiva, algo fastidiosa, aunque en realidad la mayoría solo estaba cansada de fingir. Me senté junto a una pariente lejana de Luis, creo que su prima en tercer grado, con quien nos habíamos visto no más de 3 veces en la vida, pero que se comportó como si fuésemos mejores amigas desde la juventud, sin dejar pausas en una charla constante sobre hijos, recetas y chismes locales que no tenían ningún vínculo emocional para mí, pero que por cortesía asentía, sonreía e insertaba frases generales que nadie escuchaba con atención. Luis estaba un poco más lejos, al lado de un tío al que siempre escuchaba con una aparente reverencia, aunque en realidad solo esperaba las pausas para meter sus comentarios inteligentes o chistes, que siempre provocaban risas generales, aunque no tuvieran nada de gracioso. La familia, como suele pasar, lo había convertido en su líder, incluso cuando no tenía nada valioso que decir. Durante una de esas olas de risa, cuando todos ya estaban algo más relajados y el vino había hecho su efecto, Luis, con la copa en la mano y sonriendo hacia alguien al otro lado de la mesa, de pronto se giró hacia mí y dijo, con ese tono tan suyo en el que se mezclaban condescendencia y una demostrativa cordialidad, y bueno, Inés como siempre, ordenada como una carpeta de archivo. Todo por puntos, todo planificado, hasta las emociones las dosifica por horas.
como si en recepción anotara sus propios sentimientos en un registro. Sus palabras sonaron altas, seguras, y provocaron risa casi de inmediato, no porque fueran ingeniosas, sino porque todos estaban acostumbrados a reír cuando Luis bromeaba. Sin importar si había algo realmente divertido, o si solo era otro intento de elevarse por encima de los demás a costa de la vulnerabilidad ajena. Me quedé inmóvil, fingiendo que no me había ofendido, aunque en realidad esa frase había dado justo en el blanco, no un punto doloroso, sino uno que ya se había endurecido hace tiempo por repetirse tanto. Miré a Luis y no vi en su rostro ni rastro de ironía o disculpa, al contrario, había en su mirada una certeza de que acababa de hacer la cena más animada, que había añadido alegría, dado vida a la situación. Y solo una persona en la mesa, además de mí, permaneció absolutamente en silencio en ese momento. Alejandro, que estaba sentado algo apartado, no sonrió, no desvió la mirada, simplemente me observó como si entendiera que esas palabras no solo eran inoportunas, sino profundamente ajenas, y que ya no se trataba de humor, sino de un desprecio. Impune, después de la cena, fui a la cocina, aunque no había nadie allí, y me puse a lavar los platos, no porque quisiera ayudar, sino porque necesitaba tener algo entre las manos para no quedarme con ese vacío interior, que en situaciones así no se siente como dolor, sino como una pérdida de control sobre uno mismo. Estaba frente al fregadero, pasando la esponja por un plato con lentitud, cuando detrás de mí se oyó una voz baja, sin compasión ni juicio. Siempre fue así. No me giré, porque sabía que era Alejandro, y también sabía que debía responder con honestidad, sin el habitual, todo bien, con el que solemos cubrirnos en situaciones cotidianas. Aunque no esté nada bien, no, dije tras una pequeña pausa, antes al menos sabía guardar silencio. Él no respondió nada. Y en ese silencio no había segundas intenciones ni dramatismo, simplemente me dio la posibilidad de quedarme sola con mis pensamientos, sin tener que explicar por qué una sola frase en la mesa puede destruir más que años de conflictos. A la mañana siguiente, cuando todos aún dormían o fingían dormir, y el aire del patio apenas empezaba a calentarse, salí de la casa y caminé por la calle que llevaba hacia el centro del pueblo, no porque tuviera que ir a algún sitio en particular, sino porque necesitaba salir de un espacio donde incluso el silencio parecía más pesado que cualquier palabra. Caminaba sin apuro, respirando ese aire templado que olía a tomillo, tierra seca y café matutino que se colaba por las ventanas de cocinas ajenas, y en un momento me di cuenta de que era precisamente en ese silencio donde me resultaba más fácil respirar, porque ahí nadie esperaba una sonrisa, nadie decía, descansa, con tono de control. Nadie miraba a través de ti buscando algo más interesante entre la multitud. Ya casi había llegado a una pequeña plaza con bancos, donde cada día los viejos comentaban el clima, las cualidades del aceite de oliva y los últimos precios de la gasolina, cuando escuché detrás de mí una voz conocida y unos pasos que desde la infancia asociaba con alguien que nunca tenía prisa, pero siempre llegaba a tiempo. Alejandro no dijo nada, simplemente apareció a mi lado, como si él también caminara sin rumbo, como si fuera una coincidencia y no una elección consciente, y caminamos un rato en silencio, uno al lado del otro, con un ritmo parejo, no acordado, pero natural, como si alguien hubiera trazado esa trayectoria para dos desde hace tiempo. Hablamos despacio, sin mucho contenido, sobre una panadería que abre solo hasta las 11 porque la dueña cuida a su madre enferma, sobre un gato callejero con una oreja cortada que había desaparecido hacía unos días, sobre cómo habían subido los precios del combustible aunque él casi nunca salía del pueblo. La conversación se mantenía en la superficie, como los pescadores en sus barcas que no se adentran en lo hondo no por miedo, sino por respeto a lo que pueda haber allí, y eso hacía que todo lo que decíamos fuese auténtico. En un momento me miró más tiempo del necesario, sin tensión, y dijo una frase que no parecía importante, pero de la que recordé cada palabra. Miras a las personas como si siempre esperaras que alguien mienta, dijo sin ironía. Sin defensas, con esa seguridad cotidiana de alguien que escucha más de lo que explica. Me quedé callada un instante, no porque no supiera qué responder, sino porque en mí se activó esa reacción casi mecánica, procesar la emoción con cuidado antes de exponerla, y solo entonces formular lo que vale la pena decir. Cuando por fin hablé, apenas oí mi propia voz, pero sabía que esas palabras eran precisas. No es una mirada, respondí tranquila, es experiencia. Después de eso volvimos a caminar un rato en silencio, pero ya no porque no hubiera temas, sino porque esa pequeña, casi invisible grieta en nuestro silencio matutino nos dio algo más que cualquier frase, el permiso de estar presentes uno junto al otro no para contarse cosas, sino para dar al otro la sensación de que puede decirlo todo o no decir nada. Rodeamos algunas callecitas, volvimos por el mismo camino,
otra vez pasando por vallas viejas y buzones torcidos, y durante todo ese tiempo no pensaba en él, ni en Luis, ni en la familia que se despertaba en casa, sino en mí. En esa versión de mí misma que todavía recuerda lo que es, simplemente caminar al lado de alguien y no querer huir. Al día siguiente, cuando ya todos se habían dispersado después del almuerzo, me di cuenta de que quedarme en el patio, incluso solo sentada, incluso solo observando los movimientos ajenos, se había vuelto insoportable, porque el silencio entre Luis y yo, que había ido acumulándose toda la semana, empezaba a pesar sobre mis hombros ya no como una ausencia de palabras, sino como la presencia de algo más denso. Después de la noche en que volví a quedarme a solas con Alejandro, y la conversación entre nosotros alcanzó ese punto donde las palabras dejan de ser livianas, necesitaba al menos media hora sin pertenecer a nadie, ni a él, ni a Luis, ni siquiera a mí. Dije que iría a la tienda, aunque en realidad no necesitaba comprar nada. La nevera estaba llena de verduras, aún quedaban panes que no se habían puesto duros, y la tía María traía queso casero cada día, que todos comían, excepto yo. Simplemente no podía seguir en ese espacio, no por la gente, sino por los sonidos que generaban, risas, pasos, el raspar de las sillas, el golpeteo de las tazas, todo eso me resultaba demasiado ruidoso, aunque antes ni lo notaba. No expliqué por qué salía, solo tomé mi bolso y me fui. Quienes de verdad lo notaron no preguntaron nada, y quienes no, como siempre, solo asintieron. La tienda estaba en la esquina, vieja, con un cartel descolorido, un porche bajo y marcos desconchados en las ventanas, a través de los cuales solo se veían los contornos de los estantes. Dentro olía a madera, un poco a humedad, un poco a menta seca, y esos olores no me traían recuerdos concretos, sino una sensación de algo pasado, aún infantil, de ese tiempo donde todo aún podía ser simple. Caminé mucho entre los pasillos, tocando los paquetes como si quisiera comprobar su autenticidad, pero no compré nada. Miraba los objetos como testigos de vidas ajenas, cotidianas, que no tenían nada que ver conmigo. En la tienda no había casi nadie, solo una vendedora con gafas y un hombre canoso junto al congelador, buscando, al parecer, guisantes congelados. Todo era tranquilo, rutinario, no especialmente interesante, y fue precisamente esa normalidad lo que me permitió aflojar un poco los hombros, respirar sin pensar en lo que me esperaba en casa. Compré una lata de garbanzos, un paquete de pimienta molida y una gaseosa cualquiera, solo para no volver con las manos vacías. Regresé caminando por el mismo camino por el que había venido, despacio, sin apuro, como si cada paso retrasara el momento de regresar a esa misma casa donde nada había cambiado, incluso si yo deseaba que cambiara todo. Al entrar al patio, lo primero que vi fue a Luis, que estaba al sol con un vaso en la mano, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja y gesticulando con la otra como si eso fuera a acelerar la conversación. No alcancé a decir nada, porque al verme, él simplemente volvió a mirar al frente y dijo al teléfono. Por suerte se fue, desapareció como siempre. No con reproche, no con enojo, sino con esa ironía pasiva que usan las personas que hace mucho dejaron de darle importancia a lo que hace su pareja. Esas palabras no golpearon fuerte, sino con precisión, como lo hace una aguja cuando aún no estás lista, pero sabes que es inevitable. No respondí, no me acerqué, simplemente pasé de largo, llevando 3 compras insignificantes que ahora parecían aún más absurdas, porque solo eran una excusa para escapar. En la cocina empecé a colocar los productos en las estanterías, despacio, casi mecánicamente, pero no lograba sacarme de la cabeza esa frase. Desapareció como siempre. No tenía dolor, y eso era lo que más molestaba. No quería ser una tragedia en su vida, pero ser algo indiferente era aún peor. Pocos minutos después entró Alejandro, con una botella de agua en la mano, algo cubierto de polvo, con tierra en los puños de la camisa, como si acabara de arreglar algo. Pasó a mi lado, tomó un vaso, lo llenó y bebió un trago. Estuvimos un rato en silencio, pero ese silencio no era incómodo, al contrario, me daba la posibilidad de quedarme en ese espacio sin reproches, sin explicaciones y sin intentar entender qué éramos ahora. Pregunté sin girarme. ¿Nunca te pareció que todas estas escenas cotidianas que repetimos cada día son solo costumbres que hace tiempo perdieron su sentido? Él bebió otro trago, dejó el vaso y no respondió. De inmediato, me parece que todos lo sabemos desde hace tiempo. Solo que no todos tenemos la fuerza para admitirlo. Me giré hacia él, mirándolo por primera vez en todo el día, y en esa mirada no había súplica, ni expectativa, solo el deseo de confirmar que no era la única que lo veía. Él no apartó la vista ni sonrió, simplemente se quedó ahí, presente,
de la única manera que sabía, sin palabras, sin promesas, sin rastro de exigencia. Esa noche, cuando el calor ya no pesaba sobre los hombros y el viento por fin dejó de ser cálido y empezó a parecerse, aunque fuera un poco, a una brisa fresca, todos se reunieron en la sala, donde en lugar del televisor, que siempre mostraba algo pero a nadie le interesaba, apareció sobre la mesa una baraja de cartas, vieja y un poco desgastada. En familias como esta, jugar a las cartas no es solo una manera de pasar el tiempo, sino algo entre una terapia cotidiana y una forma de ocupar las manos para no tocar temas que están prohibidos, pero que igualmente flotan en el aire. Yo no quería jugar, pero quedarme al margen también me parecía una decisión débil, así que me senté a la mesa, como por compromiso, sin ambiciones, solo para acompañar. Perdí los primeros turnos, no porque no supiera jugar, sino porque no seguía la partida con atención. Casi toda mi energía se iba en mantenerme dentro de los límites de una presencia contenida, en no mostrar cansancio, ni rechazo, ni esa tensión interna que iba creciendo con cada frase de Luis, con cada uno de sus chistes, dichos con esa voz ligeramente más alta de lo normal, para asegurarse de que todos lo oyeran. En cierto momento, cuando logré ganar una ronda, una jugada simple, nada importante, Luis, sin levantar la vista de las cartas, soltó una frase que pretendía ser ligera, pero sonó como un golpe. Bueno, al menos en algo no fallaste, dijo como si estuviera bromeando. Pero todos en la sala captaron al instante que en su tono no había ni ironía, ni humor, ni buena intención, no hubo risa, nadie se atrevió a seguirle el tono, pero tampoco nadie se puso de mi lado, porque en situaciones así lo mejor es mantener la neutralidad, para no quedar atrapado en un drama ajeno. Dejé las cartas sobre la mesa, sin brusquedad, pero con firmeza, me levanté sin decir una palabra, salí de la sala y fui al porche, donde estaba oscuro, tranquilo y al menos podía no controlar mi rostro, porque nadie me miraba. No lloré, no me enfadé, no me sentí débil, solo quería desaparecer por un momento, disolverme en un aire que, al menos, era más frío que todo lo que pasaba dentro de mí. Al cabo de unos minutos oí pasos, lentos, casi inseguros, esos mismos pasos que siempre delataban a Alejandro, porque nunca invadía el espacio de alguien sin aviso, incluso cuando no tenía intención de hacer nada en particular. No preguntó si podía quedarse, no encendió la luz, solo se sentó en una vieja silla que crujió bajo su peso, y durante unos segundos guardó silencio, permitiendo que esa pausa fuera lo que debía ser, un espacio seguro, no una incomodidad. Si quieres, puedes decirle todo, dijo al fin, sin mirarme, sin insistir, sin aconsejar, simplemente enunciando una posibilidad que existía entre la realidad y el miedo a ella. Su voz sonaba tranquila, sin esa actitud tan común en los hombres de querer arreglar, proteger o intervenir, y fue justamente por eso que pude responder con honestidad, sin el papel que suelo interpretar en conversaciones así. ¿Y si no quiero? Pregunté, no como un desafío, sino como una confesión de que incluso el silencio puede ser una elección consciente. Por fin me miró, y en su mirada no había presión ni expectativas, solo una atención lenta y silenciosa, esa que rara vez se ve en los hombres ajenos. Porque la mayoría está acostumbrada a escuchar solo para luego decir algo sobre sí mismos. Entonces dímelo a mí, dijo en voz baja, aunque sea algo, y en ese momento entendí que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como alguien que hay que aguantar. Al día siguiente, después del almuerzo, cuando el calor ya se había retirado, pero la tierra aún conservaba el calor del mediodía como si lo guardara bajo la piel, Alejandro dijo que tenía que ir al mercado a comprar algunas cosas y me pidió que hiciera una lista, aunque su expresión era más la de alguien que en realidad no necesitaba la lista, solo no quería ir solo. No pregunté por qué precisamente me lo pedía a mí, no especulé sobre a quién más podría haber invitado, no jugué a imaginar, simplemente fui a buscar mis cosas, porque en esa petición había algo sereno, práctico, y sobre todo, exento de presión, lo que en esa casa ya era de por sí un alivio. Su coche era viejo, con baches en cada curva y un zumbido suave, casi acogedor, del motor, que cubría el silencio sin obligarnos a llenarlo con palabras. Durante el trayecto hablamos solo del mercado, de donde estaban más baratos los tomates, de la cabra de un vecino que la semana anterior se había metido en un viñedo ajeno y ahora era una leyenda en medio pueblo, en cada historia sus travesuras eran menos reales, pero cada vez más divertidas. Ambos reímos, no a carcajadas, no con descontrol, sino como ríen las personas que ya no necesitan demostrar nada. El mercado estaba lleno, bullicioso, y yo me sentía ajena a todo eso, como cuando de niña mi madre me llevaba a hacer compras, pero me dejaba caminar a su lado sin hacer nada, simplemente estar presente.
Compramos algunas verduras, unos pañuelos para la tía María, un tarro viejo de miel que elegí solo por el olor, y no regresamos de inmediato, porque Alejandro propuso rodear el pueblo, dijo que había menos tráfico, aunque allí nunca lo hay, y entendí, quería alargar el tiempo en la carretera. No me opuse, al salir a un tramo abierto, empezó a llover, no un aguacero, no una tormenta, sino una lluvia lenta, insistente, que bajaba por el parabrisas borrando el horizonte. Detuvo el coche en el arcén porque los limpiaparabrisas no daban abasto y el camino se había vuelto resbaladizo. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo las gotas golpeaban el techo con ritmo constante, y en ese silencio había más sentido que en todos nuestros diálogos de los últimos días. No sé cuánto tiempo estuvimos así, quizá unos minutos. Quizá una eternidad, porque el tiempo en un coche donde nadie te espera y no hay nada que hacer transcurre de forma completamente distinta. En un momento lo miré, más de lo que suele considerarse apropiado, y no porque quisiera decir algo o buscar una respuesta en él, sino porque estaba cansada de contenerme. Él no apartó los ojos, pero tampoco se acercó, no acortó la distancia. Ni con el cuerpo ni con palabras, solo permanecía ahí, presente en ese momento como muy pocas personas saben estar, por completo, sin invadir. Y solo cuando el silencio empezó a sonar más fuerte que la lluvia, preguntó, ¿tienes miedo de hacer algo incorrecto? Su voz era baja, sin defensas, sin consejos ni intentos de justificar el futuro, y por eso no sentí la necesidad de desviar la mirada ni de inventar algo más fácil que lo que realmente pensaba. Volví la cabeza hacia la ventana, donde las gotas caían una tras otra dejando trazos finos, y respondí despacio, tengo miedo de darme cuenta de que ya lo hice. Él no dijo nada, pero su silencio era pleno, liviano, de esos en los que uno puede quedarse, sin presión, sin expectativas y sin explicaciones. Cuando volvimos del viaje, no le dijimos a nadie dónde habíamos estado, y nadie preguntó demasiado, porque en esa casa la mayoría de las respuestas ya se dan por sentadas, y si no son las que uno quisiera escuchar, simplemente se consideran irrelevantes. Llevé las compras a la cocina, acomodé los tomates, cubrí el frasco de miel con un paño como si protegiera algo íntimo, y me quedé allí, aunque podría haberme encerrado en mi habitación, en esa soledad habitual que ya no me rescataba. Pero al menos me protegía de miradas demasiado incisivas. En la cocina estaba medio oscuro, porque afuera había comenzado a llover de nuevo, y las ventanas estaban cubiertas por una fina película de humedad que hacía que todo pareciera difuso. Como si miraras una escena conocida a través de una capa invisible que separa los recuerdos de la realidad. Yo estaba de pie junto al fregadero, sosteniendo una taza con té que hacía rato se había enfriado, y no pensaba en el viaje de hoy, ni en Luis, ni en mí, o mejor dicho, pensaba justamente en mí, pero no en un sentido que pudiera expresarse con palabras, sino como la sensación de estar habitando mi propio cuerpo como si fuera una presencia ajena. Cuando Alejandro entró, no me sorprendí, como si lo hubiera llamado con mi sola presencia silenciosa, y tal vez realmente lo había hecho, porque últimamente sentía que él escuchaba no solo las palabras, sino también todo aquello que yo aún no lograba formular ni para mí misma. Caminó hacia el armario, tomó un vaso de agua, bebió un trago, lo dejó sobre la mesa y se quedó un rato ahí, apoyado contra el borde, mirando por la misma ventana por la que yo no lograba ver nada con claridad. El silencio que se mantenía entre nosotros no era una incomodidad ni una pausa antes de hablar, era en sí mismo una conversación, que llevaba días ocurriendo sin palabras, y ambos lo sabíamos, aunque no lo admitiéramos en voz alta. Él no se acercaba, no intentaba llamar mi atención con frases, al contrario, su calma y la falta de prisa me hacían sentir que la decisión debía nacer en mí, no en él, y que él no exigía nada, aunque tal vez deseara mucho. En algún momento habló, no de forma brusca, no en voz alta, más bien como si continuara en voz alta una conversación que ya venía ocurriendo en silencio. Deja de fingir que no lo necesitas. No me asustó su tono, porque no había presión en él. Ni manipulación ni exigencia, solo una sinceridad cansada, la de quien ve lo que uno intenta esconder y no juega el juego de suprimir los sentimientos por no nombrarlos. No respondí de inmediato, porque necesitaba primero formular no lo que quería decirle a él, sino lo que estaba lista para reconocer ante mí misma, y eso siempre toma más tiempo del que uno espera. Cuando al fin levanté la vista, vi que él no la apartaba, que no ocultaba ni emociones ni intenciones, pero tampoco imponía nada, y en eso estaba la fuerza de su presencia, en el permiso de ser vulnerable sin perder respeto por una misma. Di un paso hacia adelante, no con seguridad, no con decisión, pero lo suficientemente claro como para que ya no se pudiera volver atrás, y respondí con voz firme, no lo necesito. Pero es lo único que siento ahora. Entre nuestros rostros quedaban solo unos pocos centímetros, que ya no tenían importancia, y cuando nos besamos,
Todo alrededor, la lluvia, los vasos, el suelo viejo, los estantes con especias, quedó en segundo plano, y solo quedábamos nosotros, no como personajes de una historia, sino como dos personas que durante demasiado tiempo no se habían permitido ser honestas ni siquiera unos segundos. El beso no fue largo, ni intenso, ni de esos que cambian la vida, al contrario, fue más bien un recordatorio de que sigo viva, de que todavía soy capaz de sentir algo, aunque sea difícil, aunque duela después. No dijimos nada después, y en ese silencio no había culpa, ni promesas, solo una aceptación tranquila de que eso había ocurrido. A la mañana siguiente, cuando desperté en una habitación aún a medio oscurecer, con las cortinas apenas dejando pasar una luz suave, supe casi al instante que esa claridad habitual que suele llegar con el sueño no vendría esta vez. El cuerpo parecía haber descansado, pero la conciencia no, y en mí quedaba un estado que no tenía nombre, pero que se parecía al vacío, uno que no se siente de inmediato, pero que se va extendiendo y vuelve todo lo demás, los movimientos, las palabras, incluso el roce de la tela, insignificante. No me levanté durante un buen rato, me quedé mirando el techo, y cuanto más recordaba la noche anterior, menos sabía si lo que pasó entre Alejandro y yo había sido un error, una necesidad, una huida o simplemente un momento que ya no se podía contener más. En la cocina todo ya sonaba, la tía pelaba patatas. Alguien afuera intentaba encender la parrilla, los niños gritaban unos a otros cerca del canalón, y toda esa escena era igual que siempre, con el mismo ajetreo diario, con la misma intención mostrada, con ese mismo vacío palpitante en él. Que todos se representaban a sí mismos otra vez, como si alguien los observara. Salí de la habitación y casi de inmediato sentí la mano de Luis en mi espalda, cálida, familiar, algo perezosa, igual que siempre, el mismo gesto con el que solía compensar la ausencia de palabras. Su caricia era exactamente la misma que hacía 10 años, cuando recién empezábamos a vivir juntos, pero entonces había algo no dicho en ella, y ahora ya no había nada. Apreté los dedos con fuerza, lo justo para sentir alguna reacción dentro de mí, porque el cuerpo se acostumbra a responder incluso a lo que ya no significa nada. Él no notó nada, no porque fuera indiferente, sino porque había aprendido a mirar sin ver, y en esa mirada ya no quedaba espacio para los detalles. Me uní al desayuno, comía lentamente, sin saborear, y sin levantar la vista entendí que Alejandro evitaba mi mirada, no de forma demostrativa, no con tensión, sino naturalmente, casi con delicadeza, como hacen quienes no quieren ni herirte, ni abrir puertas que no saben si deben cruzarse. Eso fue lo peor, no la distancia, no el silencio, no la incertidumbre, sino esa evitación contenida, porque no tenía nada de accidental, al contrario, era una elección precisa que él ya había tomado antes de que yo pudiera decir algo. Y aunque no esperaba nada, esa cautela iría más que un reproche directo. Más tarde ese mismo día, cuando ya casi todos se habían dispersado por distintos rincones, y el patio estaba más silencioso, salí al porche y me senté en el mismo banco donde habíamos hablado unas noches atrás, antes de que todo cambiara. Alejandro no llegó de inmediato, incluso llegué a pensar que había elegido el silencio como única respuesta. Pero apareció, despacio, como si midiera cada paso, y se detuvo frente a mí. Lo miré durante mucho tiempo, esperando que dijera algo, que me diera al menos un punto de apoyo en este estado difuso entre fue y no pasó nada. Hicimos como si no significara nada, dije por fin, tranquila, sin exigir, sin culpar, solo porque esas palabras ya no podían quedarse dentro. No se sobresaltó, no desvió la mirada, no intentó huir de la conversación, pero tampoco se acercó, solo respondió con esa misma cautela que ya se había vuelto su tono. ¿Y te sentirías mejor si significara? Esa pregunta no tenía una respuesta correcta, y yo sabía que ninguna contestación iba a cambiar el hecho de que ambos ya habíamos fingido que no pasó nada, no porque no hubiera pasado, sino porque admitirlo era más difícil que callarlo. Ese día comenzó como muchos otros en esa casa. No hubo cambios en el ritmo ni en el ambiente. Alguien cocinaba en la cocina. Otro se ocupaba de algo en el patio. Alguien más caminaba de una habitación a otra fingiendo estar ocupado, aunque esa ocupación no tenía importancia real. Yo estaba junto a la mesa, cortando fruta solo para sentirme útil. Sabía que no hacía falta, pero prefería tener las manos ocupadas. La tía, que siempre se consideraba la autoridad en la cocina, apareció con un postre que había traído del otro lado de la calle. Lo preparó con la misma precisión con la que alineaba las sillas cada día y vigilaba que nadie tocara la cuchara. Antes del café, me sirvieron una porción en el plato sin decir palabra.
Empecé a comer sin mirar. La textura era suave y dulce, con un toque ácido. De inmediato reconocí el sabor. Era durazno. Para mí, ese sabor siempre ha tenido el mismo significado. Tengo una alergia fuerte desde niña, y nunca me he permitido ignorarla. Esta vez no fallé por descuido. Fallé porque confié. Y eso fue lo más ingenuo. Logré salir al patio antes de que la reacción se agravara. El aire era espeso, pero fresco. La tía, al verme, corrió a preparar un té mientras se culpaba en voz alta por el error. Yo me apoyé en la baranda. Intentaba mantener el equilibrio. En sentido literal y también emocional. Entonces oí a Luis. Hablaba con un pariente y no bajaba la voz. Dijo que yo siempre exageraba. Lo dijo con esa sonrisa que suele usar cuando responde a clientes o cuenta chistes. Ese tono, que parece amable, en realidad es desprecio disfrazado. No me giré. No respondí. No dije nada, ¿por qué? En ese momento entendí que no sentía dolor. Sentía vacío. Mi cuerpo actuaba por instinto. Mi alma solo registraba otro dato. Otro signo de que entre nosotros ya no funcionaba nada. Alejandro apareció sin hacer ruido, como acostumbraba. Sin hablar, me puso un inhalador en la mano. Era el mismo que yo ya no llevaba conmigo, porque había perdido la costumbre. No creía que nadie más lo recordara. Lo miré. No con gratitud ni angustia. Lo miré con una expresión que dice sin palabras: alguien entendió que ya no puedes pedir ayuda y por eso actúa primero. Permanecimos en silencio. Yo sostenía el inhalador. Él tenía las manos en los bolsillos, donde siempre guarda algo pequeño por si las cosas salen mal. Quise hablar, pero no encontré las palabras. No sentía rabia. No sentía agradecimiento. No sentía vergüenza. Solo reconocía una certeza. La persona que debía estar a mi lado se había alejado. Y quien nunca prometió nada, se quedó. Alejandro. Se fue al día siguiente. No esperó el almuerzo del domingo. No dejó su número. No mencionó Sevilla. No dijo nada que rompiera el equilibrio frágil que nos había unido en los últimos días. Recogió sus cosas temprano, cuando la mayoría dormía. De pie junto al coche, con las llaves en la mano y el bolso mal puesto en el asiento, dijo una sola frase. Dijo que no quería hacerme daño. Que simplemente ocurrió. Sus palabras parecían una explicación. También sonaban a disculpa. Y al mismo tiempo eran un punto final. No porque no existiera afecto, sino porque sabíamos que insistir en algo nacido en el momento y lugar equivocado solo nos llevaría al mismo silencio agotado que ya conocíamos. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque cuando dos personas lo entienden todo sin hablar, cualquier frase sobra. No lo abracé. No toqué su mano. No pedí que se quedara. Solo lo vi alejarse en el coche. No miró por el retrovisor. Tomó el primer desvío. Y dejó atrás esa frase que repetí mentalmente muchas veces. El resto del día pasó como si nada hubiera cambiado. Luis bromeaba con los sobrinos. Fingía buen humor. Puso música en el coche mientras empacábamos. Tarareaba una melodía. Yo iba sentada a su lado, con los dedos apretados contra las rodillas, intentando no pensar en lo poco que últimamente percibía en mí. Si es que aún veía algo, viajamos sin hablar. Sin emoción. Sin mencionar lo vivido. Como dos turistas que se cruzan por azar y no volverán a verse. Miraba por la ventana. Los árboles, las casas, la gente en los bancos. Todo era igual. Y sentía que algo dentro de mí se apagaba, no con dolor, sino con una calma vacía. Como si ya no hiciera falta dar más explicaciones. Comprendía que estar con alguien en cuerpo, pero no en alma, era lo que habíamos vivido durante años. Con hábitos. Con planes. Con algo parecido al amor. Pero por dentro ya no quedaba nada en común. Una semana después, ya en Sevilla, la vida volvió a su ritmo. El trabajo. El silencio en casa. Las cenas con las noticias de fondo. Un día recibí una carta.
No tenía remitente. No tenía palabras. Dentro había una postal. Era de papel grueso. Mostraba un banco bajo un árbol. El mismo banco donde nos sentamos aquel primer día del paseo por el pueblo. No había firma. No había fecha. No había texto. La sostuve largo rato. Como si pudiera explicarme algo. Pero guardaba silencio. Igual que él. Igual que yo. Igual que todo lo que quedó en medio. Luego la rompí. No fue por rabia. Tampoco por rechazo. Cada trozo de ese papel era prueba de que aún buscaba respuestas en lugares donde ya no quedaba nada. Al romperla, algo en mí también se desprendía. No era amor. Ni recuerdo. Ni dolor. Era solo la costumbre de retener lo que debió irse hace tiempo. La vida en Sevilla siguió. Como si nada importante hubiera ocurrido. Incluso yo, con cierta sorpresa, notaba cómo esos días se mezclaban en la memoria. Sin límites claros. Pero con la persistente sensación de que en algún momento fui verdadera. En el trabajo era precisa. Tranquila. Como alguien que repite una rutina sin errores. Por las noches no hablaba. No porque no tuviera que decir. Sino porque ya no esperaba que alguien escuchara. Luis seguía su ritmo habitual. Se levantaba temprano. Comentaba alguna noticia. Hablaba de rutas o de clientes. Todo con una neutralidad que ya no parecía calma, sino defensa. Nos habíamos vuelto vecinos correctos. Sin peleas. Sin preguntas. Sin contacto real. Los días eran iguales. Y lo que me inquietaba ya no era la repetición. Era mi capacidad de aceptarla sin protesta. Durante mucho tiempo no recordé nada. Ni a él. Ni a mí. Ni esa noche. Ni el viaje. Ni las conversaciones. Lo único que quedaba en la memoria eran los silencios. El silencio liviano. La presencia que no exigía respuestas. Las miradas sin máscaras. Una noche volví a casa. Me quité los zapatos sin encender la luz. Me quedé de pie en la oscuridad. Y supe que hay cosas que ya no quiero seguir haciendo. No quiero quedarme tarde en la oficina solo porque es más fácil que volver a casa. No quiero hablar con Luis solo de cuentas y pagos. No quiero guardar silencio sobre mí solo porque nadie me pregunte. A la mañana siguiente me desperté temprano. Preparé el café como siempre. Pero esta vez no revisé el móvil. En su lugar escribí un mensaje. No era para él. Tampoco para mí. Era parte de un diálogo que había estado vacío mucho tiempo. No lo envié.